mañana porque relaciona el creer con el hablar. Yo pensaba, bueno, ¿cómo hablamos? Quizás especialmente en esta pandemia, ¿cuáles son los comentarios que decimos, ¿no? ¿Cuáles son las palabras que salen de nuestra boca? En realidad son una muestra de lo que creemos, y no de lo que creemos en teoría, sino lo que creemos de verdad, desde adentro. Y es tan bueno y poderoso decir yo creí y por tanto hablé, desde un espíritu de fe que se menciona aquí. Dice, teniendo el mismo espíritu de fe. Entonces yo me preguntaba, qué lindo eso, porque Dios nos da un espíritu de fe. Y entonces cuando hablamos, podemos hacerlo a partir de ese espíritu de fe. Y ese es un buen desafío. Y podemos practicarlo aquí entre nosotros, hablando con un espíritu de fe, creyendo y honrando lo que Dios está haciendo y lo que es Dios para nosotros. Y también toda la semana, cada día, podemos decir, creí, Dios me dio un espíritu de fe y por eso hablé. Y por eso adoramos, por eso cantamos, porque hablamos lo que creemos en nuestro corazón. Por eso tomamos la palabra y decimos sí a eso en nuestro interior, porque calza con lo que creemos, con ese espíritu de fe que Dios nos ha dado. Y de eso empezamos a hablar. Yo creo que eso es lo que nos une como cristianos, un lenguaje en común que surge de una fe en común y que agrada a Dios. Y yo creo que eso es parte de la alegría de juntarnos hoy también. Y tenemos más cosas en común que lo que no tenemos en común, ¿no? Lo más importante tenemos en común y eso es un privilegio. Entonces vamos a orar y entregar este tiempo al Señor, y yo quiero orar que Él nos dé un espíritu de fe, no solo para ahora, sino para cada día de nuestra vida, y que así podamos caracterizarnos hablando y creyendo lo que Él es. ¿Sí? ¿Me acompaña? Señor Jesús, gracias porque hoy tú quieres darnos nuevamente un espíritu de fe, Señor. Y yo te pido, te invito que tú nos llenes de ese espíritu, Señor, que viene de parte de ti y que nos imparte fe, Señor. Fe en quién eres tú, fe en lo que tú haces, fe en tu palabra, fe en tus promesas, Señor. Y que ese espíritu de fe nos mueva y nos haga hablar también hoy en este culto en conjunto, y también en cada una de las palabras que van a salir de nuestra boca en esta semana o el tiempo que viene. Señor, llénanos con ese espíritu de fe y que eso nos pueda caracterizar y unir con todos nuestros hermanos ahora y en todo lo que viene. Gracias, Dios. Te invitamos a estar aquí presentes, Señor, en esta reunión, a ayudarnos a poner nuestra atención y concentración en ti, Señor, honrando tu nombre y eliminando toda distracción y poniendo todo lo nuestro para ti, Señor, hoy. Que nuestra búsqueda interna sea las cosas de arriba, Señor, y hoy queremos hacer eso. Nos juntamos aquí físicamente o virtualmente para poner nuestra mirada interna en las cosas tuyas, Señor. Y gracias por ese privilegio y gracias que tú nos prometes que tú estás presente, Señor, cuando hacemos eso. Glorifícate tú, Señor. Abre tu palabra, Señor. Ayúdanos a expresarnos en las alabanzas, Señor, y que todo lo que hagamos, Señor, sea fluido como esos ríos de agua viva, Señor, que salgan desde adentro de nuestro corazón para ti, Señor. Gracias. Sé bienvenido aquí, Señor. Te abrimos la puerta y te dedicamos esta reunión una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy está Benjamín nuevamente con nosotros para dirigirnos en unas alabanzas, así que yo confío que está porque no lo veo en mi pantalla, pero lo voy a dejar a él a cargo y vamos a estar con las canciones que Dios usa con su vida. Al adorar, sé bienvenido, que al cantar puedas ver, aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti. Que tu aliento venga del cielo, dando vida al corazón. Aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti. Se abre el corazón
nada se esconde a ti, te deseamos Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, ven, Santo Espíritu. Se abren corazones, nada se esconde a ti, te deseamos Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, ven, Santo Espíritu. Sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, Dios de poder y amor, sé bienvenido aquí, que todo corazón despierte al adorar, Dios de poder y amor, sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, Dios de poder y amor, sé bienvenido aquí, que todo corazón despierte al adorar, Dios de poder y amor, sé bienvenido aquí. Viste a mí cuando nadie me vio, amaste a mí cuando nadie me amó, me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me amaste a mí, 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 me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí.
a mi vida más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Muchas gracias, Benjamín. Gracias por siempre estar ahí y sí, usar tus dones para el Señor. Nos bendice. Sí. Bueno, quiero dar la pasada a Dan, que hoy nos va a compartir la palabra. Ya está instalado. Y bueno, simplemente voy a hacer una oración corta para bendecirlo, para que sea lleno de la unción del Señor y que hoy nos pueda compartir una palabra de edificación. Señor, gracias por Dan, gracias porque tú lo has escogido, lo has llamado, lo has preparado, Señor, lo has llenado, lo has ungido, has hecho muchas cosas, Señor, has invertido grandemente en él. Y hoy simplemente te pedimos que tú te luzcas a través de él, Señor. Que seas tú, Señor, que sea tu gloria, que seas tú revelándote, Señor, y que sea, sí, que podamos palpar algo tuyo, Señor, a través de sus palabras. Revela tu palabra a cada uno de nosotros y te damos gracias, Señor, porque tu palabra siempre es nueva y nos edifica, Señor. Y hoy esperamos eso mismo de ti y oramos simplemente que uses a Dan una vez más. Amén. Amén. Dan, adelante. Bueno, estoy muy feliz de poder estar con ustedes compartiendo acá y hoy quería hablarles un poco acerca de lo que Dios viene hablándome y, y simplemente compartirlo. Creo que es algo que está en el corazón de Dios y espero que pueda ser de mucha bendición para ustedes. De lo que les quiero hablar hoy día es de la iglesia en tiempos de incertidumbre. Y para eso primero quería definir lo que es incertidumbre. Incertidumbre, busquen en Google, es falta de seguridad, de confianza o de certeza sobre algo, especialmente cuando crea inquietud. Esa es la incertidumbre. Incertidumbre también es desconocimiento de lo que está por venir. Entonces, ¿qué es lo que trae la incertidumbre? La incertidumbre hace que nos llenemos de preguntas. ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué va a pasar mañana? Nos llenamos de preguntas. Eso es lo que hace la incertidumbre. Y hoy les quiero compartir que la incertidumbre es algo que me ha pasado a mí, me he llenado de preguntas. Supongo que a alguno de ustedes también le ha pasado, pero también pasa con las personas de la Biblia. No solamente nos pasa a nosotros hoy en día, le pasó a David. Y de él les quiero, o sea, sobre un salmo quiero hablarles hoy día, de la incertidumbre de David, que el hombre conforme al corazón de Dios, él también fue atacado, por decirlo de alguna manera, con la incertidumbre. Entonces, como decía, la incertidumbre hace que nos llenemos de preguntas. Y de lo que le quiero hablar hoy día es que, ¿qué tenemos que hacer nosotros como iglesia para enfrentar la incertidumbre? ¿Sí? Así que si me pueden acompañar, los que están con sus Biblias, al Salmo 13. Lo vamos a leer enterito, es corto. Voy a leer la versión NBI. Dice: ¿hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Señor y Dios mío, mírame y respóndeme, ilumina mis ojos, así no caeré en el sueño de la muerte. Así no dirá mi enemigo, lo he vencido. Así mi adversario no se alegrará de mi caída. Pero yo confío en tu gran amor. Mi corazón se alegra en tu salvación. Canto salmos al Señor. El Señor ha sido bueno conmigo.
Vemos que en los primeros 4 versículos, ¿no es cierto?, David fue atacado, por decirlo así, por la incertidumbre. Vinieron muchas preguntas a él. Y lo primero que él dice es, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo vas a esconder de mí tu rostro? David está un poco confundido lo que estaba pasando y se llena de preguntas. Entonces lo que hace la incertidumbre es que nos llena de preguntas cuestionables. Nos llena de preguntas que nosotros no tenemos una respuesta y que tratamos de, por alguna manera, echarle la culpa a Dios o de preguntarle a Él, Señor, ya, pues, ¿hasta cuándo va a permitir esto? ¿Hasta cuándo esto? ¿Hasta cuándo lo otro? La incertidumbre, según estos versículos, ¿no es cierto?, em, trae algunas cosas y de eso quería hablarle al principio. Entonces nosotros queremos que Dios nos mire. Entonces nosotros le decimos, Señor, mírame. Pero como tenemos incertidumbre, sentimos que el Señor no nos ve. Por eso David dice, ¿hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? David no se siente visto por Dios. Siente que cuando Dios está mirando a la tierra, ¿no es cierto?, está mirando toda la tierra y tiene en cuenta a todos los cristianos, hasta los no cristianos, pero de él no. Siente que como que Dios ha olvidado de él. La segunda cosa, él dice, respóndeme, Señor, pero la incertidumbre te hace creer que Dios no te escucha. Sientes que él no te responde. Y otra cosa también que él le pide es, ilumina mis ojos, ilumina mis ojos. La incertidumbre hace perder tu visión, hace que no sepas lo que está por venir, siente que ya perdiste tu oportunidad. Piensas que ya no tienes más oportunidades acá en la tierra, que tu momento ya pasó, que ya es muy tarde. Ya Dios me llamó una vez y ahora ya no se puede más. Eso es lo que trae la incertidumbre. La incertidumbre es como un enemigo silencioso, porque no nos damos cuenta que viene, pero es un enemigo silencioso que nos impide confiar en Dios, nos impide saber y gozar del día de hoy. La incertidumbre, como decía, es un enemigo silencioso y viene a decirte que Dios no te responde. No nos damos cuenta que está ahí, pero trae destrucción a nuestra vida. Y lentamente nuestro corazón se va llenando de incertidumbre, va llenando de duda. No sabemos qué es lo que está por venir, no sabemos, nos llenamos de preguntas, nos llenamos de preguntas cuestionables, ¿no es cierto? Y pensamos que Dios no nos mira, no nos responde, que ya perdimos nuestra oportunidad, que nuestro momento ya pasó. Eso es lo que trae la incertidumbre. Y no sé ustedes, pero yo muchas veces me he sentido así, como que oro y siento que Dios ni siquiera me escucha, menos me va a responder, o siento que como que hace oído sordo, o como que trata de evitarme, como que está mirando, y pasó de largo, como que no me mira. Siento a veces eso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el enemigo me está atacando con incertidumbre. ¿Por qué? Porque siento que Dios no me escucha, que no me ve. ¿Sí? Y de eso les quería hablar ahora. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para combatir esto, para enfrentar esta incertidumbre? Y primero, en el versículo 5, dice David, pero yo, más yo. Así es como él dice. Y la manera en que tenemos que luchar como esto es algo personal. No lo puede hacer nadie por ti. Dice, más yo. Él se llena de preguntas, pero él dice, pero yo en ti voy a confiar. Yo voy a cuidar mi corazón. Yo voy a cantar salmos a tu nombre. Entonces es algo personal, es algo que David tiene que hacer. No hay nadie que lo pueda hacer por él. No hay nadie que pueda confiar por ti. No hay nadie que pueda adorar por ti. Es algo que tenemos que hacer nosotros personalmente. No esperemos que otras personas confíen en Dios y por eso nosotros ya nos vamos a salir de las dudas. Cómo combatimos la incertidumbre es de manera personal. Y aquí David, al decir más yo, pero yo, está demostrando lo que él realmente tiene adentro.
lo que está saliendo del profundo del corazón de Dios, del corazón de David, son los últimos 2 versículos. Porque él se llena de preguntas, ¿no es cierto? Pero dice, más yo. Pero lo que yo voy a hacer, y ahí vamos, pero yo confío en tu gran amor, mi corazón se alegra en tu salvación, y yo canto salmos al Señor. Eso es lo que hace David. Y esa es la manera que combatimos en contra de la incertidumbre. Y como decía, esto es algo personal. Esto es algo personal. Se trata de mi respuesta a Dios, no de la respuesta de los demás. Somos nosotros que tenemos que tomar la decisión de ir en contra de esta incertidumbre que nos ha atacado. Y como decía, es un enemigo silencioso. Ni siquiera nos damos cuenta que viene. Pero si examinamos nuestro corazón, si vemos muy en lo profundo, ¿no es cierto? Veamos si hay duda, veamos si hay mucha pregunta, veamos si realmente Dios no nos escucha. Examinémonos, examinemos nuestro corazón y veamos si hay incertidumbre. Capaz, no sé, es algo que necesitas escuchar ahora o capaz es algo que necesites escuchar el día de mañana, pero les invito a que puedan poner mucha atención a cuáles son las 3 respuestas que tenemos que tener cuando vengan estas preguntas a nosotros, cuando vengan estas dudas. La primera respuesta que tenemos que tener es fe o confianza. La primera respuesta es fe y confianza. ¿Por qué? Porque David dice, pero yo confío en tu gran amor. David dice que en medio de toda esta incertidumbre, él confía en su gran amor. Él tiene fe. Y para esto, para hablarles un poco de la fe, quiero leerles unos versículos que está en Mateo 14, del 22 al 33. Es una historia que creo que la mayoría conoce, que es cuando Pedro camina sobre el agua, ¿no es cierto? Así que vamos a leer desde el versículo 22. Dice, enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Ese es Jesús. Pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Respondiéndole Pedro dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó diciendo, Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo, en verdad eres el Hijo de Dios. Jesús le dice a Pedro, hombre de poca fe, hombre de poca fe. Si tan solo Pedro habría confiado, si tan solo Pedro habría tenido fe, habría permanecido teniendo fe, ¿no es cierto? Porque al principio tuvo fe, después como que se le cayó la fe, pero si Pedro habría mantenido esa fe, habría podido llegar a la meta. Él habría podido llegar a los brazos de su maestro. La fe, dice la palabra, viene por el oír, ¿no es cierto? Y Pedro se llenó de fe porque escuchó a Jesús. Pedro le dice a Jesús, bueno, Jesús, si tú quieres que yo vaya, dime, quiero escucharlo. Y Jesús le dice, ven, ven. El momento que Jesús le dice, ven, como escuchó a Jesús, la fe viene por el oír, escucha a Jesús, se llena de fe y empieza a caminar sobre las aguas. Pedro estaba con fe, Pedro tenía mucha fe, él empieza a caminar sobre las aguas, pero ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Dice la palabra, pero viendo, ¿no es cierto? Vio la tormenta,
vio el viento, vio que las olas eran demasiado grandes. Pedro dejó de escuchar la voz de su maestro, dejó de escuchar a Jesús y empezó a escuchar las olas, empezó a escuchar la tormenta, empezó a ver que el viento era demasiado fuerte, que era muy imposible caminar, era muy imposible seguir por el camino. Dejó de escuchar a Jesús, dejó de tener fe y se empezó a caer, se empezó a ahogar. A Pedro le faltó fe porque dejó de oír a Jesús, dejó de oír la palabra. Cuando caminó sobre el agua, él todavía tenía fe porque había escuchado a Jesús, pero el momento que desvió su mirada, empezó a escuchar otra cosa, empezó a escuchar las olas. En medio de la incertidumbre, a veces perdemos nuestra fe, a veces sentimos que nos vamos cayendo, pero ¿qué es lo que pasó? Inmediatamente, dice, al instante, cuando cuando Pedro empieza a ahogarse, dice, Señor, ayúdame, sálvame. Al instante, Jesús extiende la mano y lo sostuvo y salvó a Pedro. Al instante. Pensamos a veces que el enemigo ya nos ha vencido, que ya nos ahogamos, que la tormenta fue demasiado fuerte, pero la historia no llega hasta ahí. No importa si piensas que ya te estás hundiendo, no te des por vencido, porque Jesús siempre extiende su mano para liberarte. Pero ¿qué es lo que pasó en esta historia? El sonido de la tormenta se hizo más fuerte que el sonido de la voz de Jesús. Las preguntas de duda tuvieron más influencia en Pedro que las verdades de Jesús en la vida de Pedro. Entonces, ¿qué es lo que estamos escuchando en tiempos de incertidumbre? ¿Cuál es la voz que vamos a escuchar? ¿Vamos a escuchar las tormentas o vamos a escuchar la voz de Jesús que Él dice, ven, ven? Capaz tengas que pasar por la tormenta, capaz los vientos están soplando muy fuerte, pero ven, mientras permanezcamos escuchando a Dios, vamos a poder pasar por ese tiempo de incertidumbre. La fe es la clave en los momentos de mayor aflicción. La fe es la gran clave. Y para eso vamos a leer 1 Tesalonicenses 3, versículos 2 y 3. Dice, y enviamos a Timoteo, esto es Pablo hablándole a la iglesia de Tesalónica, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortaleceros y alentaros respecto a vuestra fe. O sea, acá lo que Pablo está diciendo, que enviaron a Timoteo a esta iglesia para que sean fortalecidos en su fe. ¿Y por qué necesitaban fe? Vamos a seguir leyendo, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido destinados. O sea, Timoteo es enviado a la iglesia de Tesalónica para fortalecer la fe de esa iglesia para que pueda pasar por tiempos de aflicción, para que nadie se inquiete, dice. ¿Y qué era la incertidumbre? Habíamos leído. Era la falta de seguridad, de confianza o de certeza sobre algo, especialmente cuando crea inquietud. Entonces, en los momentos de inquietud, en los momentos que nos llenamos de preguntas, llenémonos de fe, porque para eso está la fe, para que podamos pasar por estas aflicciones, para que podamos ser fuertes cuando venga la inquietud. Todos conocemos el versículo, ¿no es cierto? Que los que tengan fe como un granito de mostaza le dirán a esta montaña que se mueva y se moverá, ¿no es cierto? Entonces, la fe de un tamaño, un grano de mostaza es suficiente para mover una montaña. No te basta con tener mucha o poca fe. La cosa es que tengas fe. La cosa es que la tengas. Dios está esperando que lleguemos con nuestro granito de fe para poder mover la montaña que está delante tuyo. La fe hace que se vayan las preguntas de nuestro interior y que crezca la confianza que tengamos en Dios.
La fe hace eso, que ya no hayan tantas preguntas, pero que en medio de tanta incertidumbre, en medio de tanta duda, podamos confiar en Dios y de que el día de mañana no va a ser para destruirnos, sino que todo está bajo la voluntad de Dios. Cuando estás lleno de fe, puedes estar en el peor momento y esperar cosas gloriosas. Es así como funciona la fe. Es todo lo contrario a como dice el mundo. El mundo dice, cuando todo esté mal, hay que prepararse, hay que alistarse porque las cosas van a estar difíciles. Pero cuando uno tiene fe, uno puede estar en el peor momento, pero uno espera cosas gloriosas. Uno espera que puedan suceder las cosas. Los pequeños actos de fe terminan en grandes milagros. Por ejemplo, los panes y los peces, la gran multiplicación, ¿no es cierto? Cuando llega un niñito cualquiera, un judío, que tenía 5 panes y 2 peces. Y él llega y habían, ¿no es cierto?, eran más de 5.000 hombres, pero solo contaban los hombres, sin contar mujeres y sin contar niños, así que la verdad eran mucho más de 5.000 personas que había ahí, y solo habían 5 panes y 2 peces. Y los discípulos empiezan a decir, no, pero ¿cómo esto va a alimentar a esto? Ellos empiezan a llenar de dudas, ¿no? Es imposible, ni con el salario de todo un año vamos a poder alimentar a todas estas personas. Ellos empiezan a llenar de duda, pero ¿cómo podremos hacer esto? ¿Cómo haremos lo otro? ¿Qué va a pasar? Pero ¿y si esto y lo otro? Ellos tenían incertidumbre, pero llega este niñito con 5 panes y 2 peces, y Jesús, dando gracias, hizo que todos se echaran, ¿no es cierto? Primero hizo que todos se echaran, pequeños pasitos de fe, pequeños actos de fe, y le dijo a sus discípulos, vayan repartiendo uno por uno. Y los discípulos, un poco confundidos, yo creo, empezaron a repartir los panes y los peces. Y a medida que repartían, se multiplicaba y se hizo tanto que incluso sobraron 12 canastas. Pero todo fue por pequeños actos de fe. 5 panes y 2 peces sirvieron para alimentar más de 5.000 personas. Pequeños actos de fe terminan en grandes milagros. Cuando tenemos incertidumbre, tengamos fe, llenémonos de fe. Recién leíamos, ¿no es cierto?, a Pedro, que por un momento como que tuvo fe, pero después dejó de tener fe, tuvo miedo y se ahogó, ¿no es cierto? Y quisiera que podamos ir a Lucas 22, versículos 31 y 32, donde Jesús le empieza a decir a Pedro que va a pasar por momentos difíciles, que el enemigo lo va a atacar, que no va a ser todo muy color de rosa, ¿no es cierto? Y es muy interesante la respuesta de Jesús, lo que Jesús le dice. Dice Lucas 22, versículo 31. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado para que no falle tu fe. Y tú cuando hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Jesús le está diciendo a Simón Pedro que Satanás ha pedido para zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Dice que Satanás los va a atacar. Satanás va a hacer que vengan tormentas. Pero ¿qué es lo que ora Jesús? Que tu fe no falte. Que en medio de tanta incertidumbre, que tu fe no falte. Eso está orando Jesús por tu vida. Jesús oró para que la fe de Pedro no falte. No oró para que por el ataque del enemigo a Pedro. No oró para que Satanás se vaya. Oró por la fe de Pedro. Oró por la fe de Pedro. Porque Pedro debía luchar esta batalla. Y Pedro con la fe podía resistir los dardos del enemigo. La fe es clave en tiempos de incertidumbre. Y Jesús está orando por nuestra fe. Jesús está orando para que nuestra fe no falte. Debemos llenarnos de fe en tiempos de incertidumbre. Eso oró David también, pero yo confío en tu gran amor. Él tenía fe en que Dios seguía siendo bueno. Ese es el primer punto, la fe, la confianza en tiempos de incertidumbre. Lo segundo es cuidar nuestro corazón.
Él cuida de nuestro corazón, Él nos protege, Él nos blinda. Dice David, mi corazón se alegra en tu salvación. La incertidumbre no podrá quitar el gozo de tu corazón porque está blindado, está protegido. Cuando hablamos del corazón, hablamos de nuestro interior, algo genuino. Entonces, en tiempos de incertidumbre, Jesús protege nuestro corazón. Jesús es el gran defensor de nuestro corazón y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestro corazón. Proverbios 27, versículo 19 dice, como el agua refleja el rostro, así el corazón del hombre refleja al hombre. El corazón del hombre refleja al hombre. Lo que hay en tu corazón refleja lo que eres tú. Cuán importante es el corazón. La Biblia también dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ella emana la vida. Del corazón emana la vida. Lo que estamos diciendo, nuestras palabras, dependen de lo que hay adentro de nuestro corazón. ¿Qué es lo que hay dentro de nuestro corazón? Por eso en tiempo de incertidumbre es clave que cuidemos nuestro corazón. Nuestros hechos y las palabras que decimos son un reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Y no basta solamente, ¿no es cierto?, que lo que uno diga los domingos o que yo esté predicando acá frente a ustedes y todo muy bonito, ¿no es cierto? Tengan fe, cuiden su corazón, pero si en los días de la semana soy una persona distinta, de nada sirve, porque tenemos que cuidar nuestro corazón, tenemos que ser íntegros, cuidar nuestro corazón. Pueden pasar muchas cosas a nuestro alrededor, pero nuestro corazón va a estar protegido. Con nuestro corazón no se va a meter nadie. Nuestro corazón va a estar totalmente blindado. Puede venir la peor pandemia, puede venir la peor tormenta, pero nuestro corazón va a estar seguro porque está en las manos de nuestro Padre. Nuestro corazón debemos cuidarlo y el Señor está protegiendo nuestro corazón sobre todo ataque que venga a tu vida. Guarda tu corazón, porque cuando tu corazón está protegido, no hay nada que lo pueda venir a apagar. No hay nada que lo pueda venir a apagar. Muchas veces exponemos nuestro corazón, ¿no es cierto? Y cuando vienen tantos ataques, nos enfriamos. Y el fuego que un día se avivó dentro de nosotros se empieza a apagar. Pablo también nos hablaba, no apaguéis el fuego, no apaguéis el fuego del Espíritu Santo. Timoteo creo que nos hablaba que aviva el don, el fuego del don de Dios. Debemos dejar que la llama arda entre nosotros. Por eso tenemos que cuidar nuestro corazón. Cuando dejamos que la incertidumbre tenga más lugar en nuestra vida que la fe o que el gozo que tenemos dentro, entonces empezamos a apagar la llama que hay dentro de nosotros. A lo largo de esta pandemia o las cosas que puedan venir a nuestra vida, en el momento en que nos ataque la incertidumbre, debemos saber que nada va a apagar el fuego que hay en nosotros porque está protegido. Debemos saber que Dios es el defensor de nuestro corazón. Él lo blinda, Él lo protege y es totalmente suyo. Pero para eso tenemos que entregarle nuestro corazón. Cuando le entregamos nuestro corazón a Dios, entonces Él lo protege y Él va a luchar por nuestro corazón. Cuando nuestro corazón está protegido de la incertidumbre, podremos disfrutar el día a día, sabiendo que el día de mañana no traerá destrucción, sino que va a traer bendición, y que si estamos pasando por alguna tormenta o alguna prueba o alguna incertidumbre, alguna duda que tengamos, debemos saber que hay un plan de Dios para cada una de esas cosas y que Él nos va a llenar por completo. Probablemente después de esta pandemia, ¿no es cierto? Capaz haya una gran crisis, muchos hablan de eso, de que va a venir una gran crisis, y no sé lo que está por venir. No sé si vendrá una gran crisis, o si vendrá otra pandemia, o si viene esto o lo otro, pero
lo que venga no va a determinar lo que hay en mi corazón. El gozo de nuestro corazón no está determinado por lo que pasa externamente. Dice, mi corazón se alegra en tu salvación. Nos alegramos al tener un corazón protegido, no solamente de la salvación eterna, sino también de las crisis que estamos viviendo hoy día. Jesús nos salva de cada una de nuestras crisis, de cada una de nuestras dudas, de cada una de nuestras tormentas. Jesús nos salva y tenemos que estar con gozo. Santiago 1, versículo 2 dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo que estemos en las pruebas. Si estamos pasando por un momento de duda, de incertidumbre, tengamos gozo, que no perdamos el gozo y cuidemos nuestro corazón. Y si algo va a querer venir a atacarnos, debemos saber que Dios protege nuestro corazón. Y Él es el defensor de nuestro corazón. Cuando nuestro corazón está en las pruebas, debemos tener gozo. Porque un corazón sano, cuando tenemos un corazón sano, podemos tener gozo en medio de las pruebas. Y podemos llegar a lo que dice Santiago, de que tener por sumo gozo pasar por pruebas. A nadie le gusta pasar por pruebas, a nadie le gusta pasar por tiempos difíciles. Pero cuando tenemos esta actitud, ¿no es cierto?, de que cuidamos nuestro corazón y de que se lo entregamos totalmente a Dios y tener la revelación, el conocimiento y estar al tanto de que Jesús realmente nos protege y es el defensor de nuestro corazón, entonces podremos estar con gozo. Entonces, primer punto era la fe, la confianza. El segundo punto es cuidar nuestro corazón. Y tercer punto es la adoración y la reverencia. David dice, canto salmos al Señor. El Señor ha sido bueno conmigo. La adoración en tiempos de incertidumbre es la clave para ver la bondad de Dios. Es la clave para poder ver la bondad de Dios. Salmos significa alabanza. Y en el original, uno también de sus significados que tiene es reverencia. Es reverencia. Salmos, o sea, cuando David habla de cantar salmos, hay creo que 16 veces lo menciona. Y en la mayoría, si no en todos, él está cantando salmos cuando él estaba sufriendo alguna persecución o cuando él tenía alguna duda, alguna incertidumbre. Entonces, no cantamos por cantar, no adoramos por adorar, adoramos con reverencia, con reverencia. Necesitamos ser reverentes a Dios en todo tiempo y saber que Él es bueno en todo tiempo, aun cuando no podamos ver nada. Me encanta esa canción que dice, aunque no pueda ver, estás obrando. Puede que tú no veas nada, pero Él está obrando y debemos ser reverentes. Debemos ser reverentes. Adoración reverente es mucho más que música. Tiene que ver con un estilo de vida. La palabra también en Samuel nos dice que la mayor adoración es nuestra obediencia a Dios. Eso es lo que más le agrada a Dios, nuestra obediencia. Entonces, la adoración reverente es mucho más que música. Debemos vivir un estilo de vida de adoración reverente. Somos reverentes a Dios. Seremos las mismas personas en el culto y cuando estemos en familia y cuando estamos solos. Ser reverentes a Dios, vivir este estilo de vida de adoración reverente es no vivir una doble vida. Es ser la misma persona acá los domingos, con mi familia, cuando yo esté solo en mi cuarto, es ser la misma persona. Nunca podemos perder la reverencia a Dios. Cuando somos reverentes a Dios, lo reconoceremos en todos nuestros caminos y no hay por qué temer de nuestro mañana. No hay por qué llenarse de dudas, porque viviremos en esa adoración reverente. Debemos ser reverentes en todo tiempo. David fue perseguido por Saúl y David no sabía si Saúl lo iba a matar o no.
Él también yo creo que tenía muchas dudas, que él podía morir en cualquier momento, pero él decidió ser reverente. Él no sabía bien cuál era su futuro y le podía ser quitado todo, le podían quitar todo, pero no su reverencia a Dios, no su adoración. Él en medio de este tiempo, él siguió cantando salmos. David podía perderlo todo, pero no la reverencia, no la adoración genuina. Eso él nunca lo perdió. Y es una de las claves para poder luchar contra la incertidumbre. Y ya para ir terminando, quiero hacer como una comparación, por decirlo así. No sé bien cómo se llama lo que voy a hacer ahora, pero el Salmo 34 es una secuencia del Salmo 13. Estuve leyendo y es la misma persecución, el Salmo 34, pero ya superada. Entonces es como el mismo contexto, Salmo 13 y Salmo 34. Es como el mismo contexto, solo que en el 13 él está siendo perseguido y en el 14 ya superó la persecución. Y vamos a ver que hay una gran igualdad en lo que habla y es muy interesante. Vamos a ver que en el Salmo 34 hay una respuesta para cada una de las preguntas que él se estaba haciendo en el Salmo 13. Por ejemplo, lo primero que él le pregunta, ¿no es cierto?, es ¿hasta cuándo, Señor? Hay una versión que dice, ¿me olvidarás para siempre? Entonces él se está preguntando, ¿me olvidarás para siempre? ¿Cuál es la respuesta? En el Salmo 34, versículo 1 dice, bendeciré al Señor en todo tiempo y continuamente estará su alabanza en mi boca. Entonces vemos esta relación. En el versículo 4 del Salmo 13 dice, considera y respóndeme, oh Señor Dios mío, ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte. En el Salmo 34, versículo 5 dice, los que a él miraron fueron iluminados, sus rostros jamás serán avergonzados. Entonces se cumple lo que David le estaba pidiendo a Dios. Le estaba pidiendo, ilumina mis ojos, ilumina mis ojos. Y ahí en el 34 le encuentra la respuesta. Los que a él miraron fueron iluminados. Hablamos, ¿no es cierto?, que la incertidumbre era, uno piensa que Dios no te escucha, no te sientes escuchado. Versículo 6 dice, este pobre clamó y el Señor le oyó. El Señor le oyó. Él fue escuchado. Él fue escuchado, él tenía esa duda, no sé, capaz Dios ni siquiera me escucha, él perdió la mirada, ya no me mira, pero él dice, este pobre clamó y el Señor le escuchó y no solo le escuchó, sino que sigue y dice, y lo salvó de todas sus angustias, lo salvó, el Señor nos escucha y nos salva. El 4 también dice, busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Vemos que hay como una relación que en el 34 ya superó la prueba, Pero ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo David? Mas yo, dice, confío en tu gran amor. Mi corazón se alegra en tu salvación. Canto salmos al Señor. Eso es lo que hizo David para poder ver la respuesta a todas las dudas que él tenía. La última frase del versículo 6 del Salmo 13 dice, el Señor ha sido bueno conmigo. Otra versión dice, porque me ha colmado de bienes. Y en el capítulo 34, versículo 8, él dice, probad y ved que el Señor es bueno. Probad y ved que el Señor es bueno. Él ya lo había pasado. Él ya había pasado por una prueba. David está diciendo, yo ya viví y Él es bueno. Prueben y vean que Él es bueno. David había pasado por un proceso de incertidumbre y ahora ya pasada la prueba, Él puede decirnos,
prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Y la reverencia a Él, la reverencia a Dios, tiene mucho que ver con el temor de Dios. Y si seguimos leyendo, habla mucho sobre el temor de Dios. Y también dice, temed al Señor, en el versículo 9, vosotros sus santos, pues nada le falta a aquellos que le temen. Nada le falta a aquellos que le temen. Nada le falta a aquellos que van a seguir adorando, a pesar de estar llenos de dudas. Ellos van a seguir adorando, adorando con una reverencia, adorando no solamente con sus palabras, sino también con sus hechos. Creo que hay una invitación de Dios para que ya no haya duda en nuestro corazón, para que tengamos fe, para que cuidemos nuestro corazón y que sigamos cantando salmos a su nombre cuando estemos llenos de dudas. Y al final, cuando pase todo esto, Jesús, recuerden, no está orando para que el problema deje de estar. Jesús está orando para que nuestra fe no falte, para que nuestra fe no falte, para que nuestra fe pueda ser fortalecida en medio de lo que pueda venir. Y cuando pase, porque Jesús va a calmar la tormenta, Jesús lo va a hacer. Pero cuando pasemos por eso, vamos a poder decir, probad y ved, porque el Señor ha sido bueno. Prueben y vean, porque Dios siempre es bueno. Aferrémonos de esta promesa. Aunque no sepamos qué es lo que viene, aunque a veces pensamos que Dios no nos escucha, tengamos fe. Cuidemos nuestro corazón. Recordemos que Él es el defensor de nuestro corazón. Adoremos con reverencia, con temor de Dios. Y nada nos faltará. Y esas preguntas que teníamos, o esas dudas de que Dios no me responde, Dios no me escucha, Dios no me está mirando. Cuando nos llenamos de fe, cuando rendimos nuestro corazón a Él y seguimos adorando, vamos a poder encontrar la respuesta a esas preguntas. Vamos a darnos cuenta que el Señor nos oye, que cuando a Él lo miramos, Él nos ilumina, que el Señor nos está mirando, que el Señor nos tiene en cuenta, que el Señor nos tiene muy de cerca. Oremos para terminar. Señor, gracias por esta palabra, Señor, gracias porque tú eres bueno, porque a veces podemos estar con muchas preguntas, capaz, pero tú sigues sentado en tu trono, tú sigues siendo bueno. Y capaz las dudas han sobrepasado nuestra fe, Señor, las dudas han querido llenarnos, pero hoy, Señor, te queremos pedir que nos llenes de fe, que aumente nuestra confianza a ti, Señor, que realmente podemos cuidar nuestro corazón y guardarlo más que toda otra cosa, Señor. Que podamos tener esa revelación de que tú eres el defensor de nuestro corazón, el que lo cuida, el que lo blinda totalmente. Y Señor, y en medio de cada una de estas dudas, Señor, nunca queremos perder nuestra adoración reverente a ti. Queremos ser las mismas personas los domingos y los lunes en la mañana, Señor. Llénanos de estas cosas para que podamos llegar a decir, prueben y vean que el Señor ha sido bueno. En el nombre de Jesús. Amén.